Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Gloria a nuestro buen Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El día de hoy estudiaremos el tema el mensaje de los tres ángeles. Nuestra base bíblica se encuentra en Apocalipsis 14 del verso 6 al 13. En los próximos versículos vamos a encontrar tres ángeles. El primero predicará el evangelio eterno de Dios, el segundo pronunciará juicio y el tercero prometerá condenación. En el libro de Apocalipsis hemos visto que los ángeles llevan a cabo un ministerio sobresaliente en relación con los asuntos espirituales de los hombres. Los hemos visto como mensajeros celestiales, dirigiendo la alabanza, ejecutando juicio, luchando contra Satanás y sus huéspedes, y ahora advirtiendo a los hombres de la inminencia del juicio de Dios. Esto constituirá una nueva oportunidad, quizá la última, para que los hombres se arrepientan. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 7, que dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. El primer ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De algún modo, este versículo nos sorprende, porque sabemos que la predicación del evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino que es una responsabilidad y un privilegio de los hombres. Por ejemplo, cuando un ángel se presentó a Cornelio, el centurión, lo único que hizo fue indicarle dónde podría encontrar al hombre que le predicaría el evangelio. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, versos 3 al 6. Notemos que lo que el ángel anunciaba era el evangelio eterno. Esto es interesante. Quiere decir que son las buenas noticias perdurables de Dios para la humanidad. Aun cuando toda la sociedad se desintegre en el caos, el evangelio no pierde ni un ápice de su valor o relevancia. Da lo mismo si los hombres creen en él o lo rechazan. El evangelio sigue siendo el único medio para la salvación del hombre pecador. El evangelio es el plan eterno de Dios y por lo tanto no tiene fecha de caducidad. Aleluya. Fijémonos en lo que decía: a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Su voz es potente, porque sus palabras deben ser escuchadas por toda la humanidad. Es una última llamada al arrepentimiento antes de que comience el juicio. Las oportunidades se acaban. Es el momento de reconocer que Dios es el soberano de este mundo, el único que merece la gloria y la adoración de sus criaturas, y que Satanás es solo un impostor ilegítimo. Los hombres deben dejar de adorar a la imagen de la bestia para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el punto fundamental. Los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto está en Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. El problema del ser humano no es que ignore la verdad, sino que es rebelde y no quiere reconocer a Dios en su vida. Por eso debe de poner esa actitud y rendirse ante Dios en adoración. No hay otro camino hacia la salvación. Hechos 4:11 al 12 declara: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria al Señor.
El segundo ángel, leemos en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una nueva Babilonia que se convertirá nuevamente en el centro de un imperio político, económico y religioso, gobernado por el mismo anticristo, y desde el que se hace la guerra a Dios y se persigue a su pueblo. Y como no puede ser de otra manera, su principal meta será la de ejercer su perversa influencia sobre todas las demás naciones, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia actuará como un agente antidios en el mundo, corrompiendo a todas las naciones. Estas palabras son un eco de las del profeta Jeremías. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Eterno, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Capítulo 51, verso 7 del profeta Jeremías. El tercer ángel, Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Santo es el Señor. Un tercer ángel aparece para anunciar una terrible condenación que sufrirán los adoradores de la bestia. Se trata de un juicio de una severidad inigualable y de un tormento interminable. Empezamos por notar que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí se compara la ira de Dios con el vino puro, es decir, con el vino que no ha sido mezclado con agua. Y la idea es que la ira de Dios caerá sobre los adoradores de la bestia sin ningún tipo de piedad o misericordia. Salmo 75:8, Jeremías 25 del 15 al 16 y el verso 28. Pueden ustedes leerlo por ustedes mismos. La ardiente ira de Dios, contenida a través de los siglos, será finalmente desatada sobre la humanidad pecadora. Y en ese momento ya no habrá más esperanza ni consuelo para aquellos que se rebelaron contra Dios. Con frecuencia escuchamos a algunos hombres indignados contra Dios, diciendo en su ignorancia: si Dios existe, ¿por qué no hace justicia en este mundo? No se dan cuenta de que lo único que detiene sus juicios es su misericordia. Y muchos de ellos la rechazan de manera insolente. Creen que el día en que Dios juzgue este mundo, ellos se librarán, porque no son asesinos, violadores o ladrones. Pero la cuestión determinante no es esa, sino que ellos mismos no son adoradores de Dios y por lo tanto también están bajo su justo juicio. A continuación, el ángel describe en qué consistirá el castigo para todo aquel que adore a la bestia. Y dice: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El juicio con fuego y azufre nos recuerda al que tuvo lugar en la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, verso 28. Pero nos habla también de la terrible agonía que sufrirán los adoradores de la bestia. Una pequeña cantidad de azufre en el aire hace que sea imposible respirar. Y en contacto con la piel produce un dolor indescriptible. Si a esto le sumamos el fuego, podemos empezar a tener una idea del tormento que sufrirán los seguidores de la bestia.
El anuncio del tercer ángel choca frontalmente con la tendencia moderna de pensar en un Dios de amor, que finalmente perdonará a todos los hombres, aunque no se hayan arrepentido. Pero lo cierto es que la Biblia afirma una y otra vez que el pecado tiene consecuencias que seguirán al pecador más allá de la muerte, si antes no se reconcilia con Dios. En los pasajes anteriores vimos cómo los creyentes tendrán que sufrir la humillación pública y la oposición por causa de su fe. Pero todos ellos serán vindicados cuando los pecadores rebeldes sean juzgados delante de tan noble tribunal. Y todos ellos serán conscientes de estar siendo observados en su angustia por los ángeles y también por el Cordero, a quien menospreciaron y cuya sangre rechazaron como la única forma de limpieza y perdón para sus pecados. Ahora bien, la idea de un castigo eterno resulta repugnante para el hombre moderno, que muchos prefieren no pensar en ello y otros buscan la forma de quitarla de la Biblia. Pero por mucho que nos empeñemos en lo contrario, la Biblia dice lo que dice. Y no solo Apocalipsis insiste en esta idea. Los profetas del Antiguo Testamento ya incidieron en ello. Isaías 66:24, Daniel 12:2, lo mismo que Juan el Bautista, Mateo 3:12, y el apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses 1:6. Sin embargo, fue el mismo Señor Jesucristo quien nos enseñó esta verdad con la mayor claridad. Él se refirió al infierno como el fuego eterno, Mateo 18:8, Mateo 25:41, y explicó que su fuego no puede ser apagado, Marcos 9:43. También dijo que el tormento de los perdidos no tendría fin, Mateo 25:46. Por lo tanto, aunque no nos guste, es lo que la Biblia enseña con claridad. Esto nos debe llevar a ser más sensibles sobre el futuro eterno que espera a los no creyentes y a esforzarnos por exponer ante ellos las maravillas de la gracia de Dios. Después de anunciar cuál será el castigo de los adoradores de la bestia, se intercalan unas palabras de ánimo para los seguidores del Cordero. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y por supuesto, debido a esto, saben que tendrán que atravesar por duras pruebas y sufrimientos terrenales. Pero deben saber también que mientras el castigo de sus torturadores será eterno, los suyos son solo temporales. Aleluya. Por eso son llamados a tener paciencia, o lo que es lo mismo, a permanecer firmes sin claudicar en medio de las pruebas. Para el creyente, su entrada en el cielo implicará descansar de todas las luchas y tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe. Lo que está enmarcado en contraste con el castigo que les espera a quienes rechazaron a Dios, quienes no conocerán un solo momento de descanso durante toda la eternidad. Para terminar este estudio, quiero hacerte 3 preguntas. La primera, ¿has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y personal Salvador? 2. ¿Estás adorando al único Dios verdadero y apartándote de los ídolos de este mundo? Y 3. ¿Estás advirtiendo a otros del inminente juicio de Dios sobre el mundo pecador? Que Dios te bendiga y que alcancemos la salvación eterna.